Lo que comenzó como un simple servidor de Minecraft entre amigos, terminó convirtiéndose en una historia llena de traiciones, incendios, juicios y profecías. En este video analizaremos el iceberg de Magios. Desde los acontecimientos más conocidos en la superficie, hasta los sucesos más profundos y olvidados en las capas inferiores. Acompáñame a descubrir lo que realmente ocurrió en los mundos de Magios desde aquel 4 de marzo de 2020, hasta hoy. Un iceberg representa lo visible y lo oculto de una historia. Lo que todos recuerdan está arriba, y lo que pocos mencionan se hunde en las profundidades. En los primeros niveles veremos hechos conocidos, gobiernos, guerras y construcciones legendarias. Pero mientras bajemos, aparecerán los secretos más oscuros, cada nivel revela un nuevo fragmento del pasado y algunos quizá era mejor no recordarlos. Nivel 1, Curiosidades. La granja de papas de Emilio el enano cosechador, también llamado MNT, construyó una enorme granja de papas, pero lo curioso no era su tamaño, sino su obsesión. Nadie entendía por qué pasaba tanto tiempo allí, recolectando y cocinando papas sin descanso. Algunos decían que las usaba como moneda, otros que simplemente le gustaba verlas crecer. Con el tiempo, la granja de papas de Emi se volvió un lugar mítico, símbolo de su manía y del inicio de las primeras rarezas de los magios. El loro Adolf durante una de sus travesías por la selva, Max y encontró un loro azul que parecía seguirlo con curiosidad a cada paso. Desde el primer momento, ambos conectaron rápidamente, como si estuvieran destinados a encontrarse. Maxi decidió adoptarlo y le puso el nombre de Adolf, convirtiéndolo en su fiel compañero de aventuras. Con el tiempo, Adolf se volvió una de las mascotas más icónicas y queridas del servidor, recordado por todos como el inseparable aliado de Maxi en sus exploraciones. El banco y las leyes. Rafa intentó traer un poco de orden al caos natural de los magios, pero lo más llamativo no estaba adentro, sino en la pared de afuera, donde Rafa clavó una serie de leyes escritas en carteles de madera. Prohibido ser otaku. Esta ley no era general ni simbólica. No, Rafa la escribió específicamente para Agus, que tenía la costumbre de cambiar skins y aparecer, cada tanto, con un aspecto considerablemente anime. No ser liberalista o te rajamos a las patadas, Max, y esta ley era tan específica que casi parecía una amenaza personal. Hacía referencia directa al momento en el que Rafa soñaba con un asentamiento organizado por parcelas, y Maxi decidió declarar su independencia, fundar su propio territorio y convertirse en un microestado independiente. No ser liberalista o te rajamos a las patadas. No ser otaku, more, no mentira, wey. La excesiva cantidad de lobos de Agus tenía tantos que el servidor empezaba a ralentizarse cuando los llamaba. Algunos decían que los usaba como defensa personal. Otros aseguraban que era su manera de llenar el vacío que dejaban las guerras. Más de una vez, los lobos atacaron accidentalmente a sus propios aliados, lo que convirtió su manada en una fuerza temida incluso dentro del mismo equipo. Vicente, el caballo. Vicente fue el caballo de Maxi, su compañero más fiel y su orgullo personal. Era más que una montura, era un símbolo de sus viajes, aventuras y victorias. Vicente lo acompañó por desiertos, selvas y montañas. Fue de las pocas mascotas de Maxi que sobrevivieron a raza. Las primeras elecciones, en el cuarto mundo, los jugadores decidieron probar algo nuevo, un sistema político con elecciones. Rafa organizó un banco y un gobierno, pero pronto las cosas se salieron de control. Maxi ganó como gobernador, y aunque al principio parecía un cambio positivo, su gestión se volvió caótica y corrupta. El día de la votación fue histórica. Maxi ganó con 3 votos, Rafa quedó segundo con 2, y Emilio ni siquiera se votó a sí mismo. Así nació el primer gobernador de los magios, un título que marcaría el inicio de una era de poder, corrupción y risas interminables. El panadero Agus. Hubo un tiempo en que Agus dejó las armas y decidió convertirse en panadero. Pasaba los días cocinando pan y repartiendo comida entre los jugadores, trayendo un raro momento de paz y cooperación al servidor. Se dice que nunca llegó a vender ningún pan y que cerró la panadería debido a que Rafa le cobraba impuestos muy altos. Mira, acá está la panadería, boludo.
jamás vendió un pan la pobre panadería. ¿Qué dice? Pobre el servicio. No, te la expropié, boludo. Denuncia, dice. Aviso, usted tiene una granja de más de 4 animales. Eso ya se considera fábrica o granja. No, qué Será terrible demandado, comunismo. será demandado si no hace nada. Fecha máxima 25 del 6 de 2020. Tenemos 2 razones para pedirle que compre un terreno. Encima todo re mal escrito. Terreno con Ciner. Y donde dice legal está le hago. La primera vez que usted está ocupando un lugar ilegal, ya que ni siquiera corresponde a su terreno dado por el Estado gratis. Las comas te las comiste todas, boludo. El monumento del conducto. El monumento del conducto fue una de las pocas construcciones en las que todos trabajaron juntos. Era un símbolo de unión y de progreso, construido tras horas de recolección bajo el mar. Pero como todo en Magios, la armonía no duró. Semanas después, el monumento quedó abandonado, cubierto de algas y silencio. Aún así, se recuerda como el último gran proyecto en el que todos estuvieron del mismo lado. La broma del cofre. En el primer servidor de la historia de Magios, Max hizo una broma. Dijo que había un cofre secreto lleno de diamantes. Todos buscaron durante una hora hasta rendirse, excepto Alessio, que siguió cavando incluso cuando Maxi le confesó que era mentira. Sin embargo, terminó encontrando un cofre real con diamantes enterrado bajo tierra, lo que dejó a todos sorprendidos y dio origen a una gran anécdota y al misterio de quién había dejado ese tesoro. El burro que comió la manzana de Notch. Durante una visita a la base de Rafa, Max y Alessio encontraron un burro y quisieron dejarlo como regalo. Pero un accidente cambió todo. Maxi tenía en la mano una manzana de Notch, y el burro se la comió. Fue un momento absurdo que quedó grabado en la memoria colectiva. Desde entonces, ese burro pasó a la historia como el animal más caro y malcriado del servidor. Ah, Rafa, ¿no sabés lo que me pasó a mí? Estábamos con ¿viste el burro que hay en tu base? Sí. Lo estábamos cruzando con el Alessio por el agua, viste que tenés un río más atrás. Lo estábamos cruzando. Y podés creer que tenía una manzana de noche equipada en la mano. Y el burro, hijo de puta, se la morfó, boludo. No. La cúpula tucumana, la UTI construyó una estructura enorme con golems de nieve. Decía que era su defensa definitiva contra los monstruos de los addons, pero los demás la apodaron la cúpula tucumana. Era tan extravagante como inútil, pero se convirtió en una de las construcciones más icónicas del mundo del terror. Incluso hoy, sigue siendo recordada como la obra más rara y divertida de la UTI. El hacha de hielo, un arma única que podía congelar a los enemigos con solo un golpe. Pertenecía a Maxi, pero después de su caída en el End, Rafa la recuperó y la guardó como reliquia. Luego de utilizarla por un tiempo, decidió devolvérsela a Maxi ya que se sentía culpable utilizándola. No, pará, gordo de mierda. No, boludo, te deja hecho verga. Los 2000 bloques, durante días, Alessio se dedicó a cavar una línea recta interminable, para conectar la antigua base con la nueva, donde ya se habían mudado todos los jugadores. Fue un acto de pura locura, pero también de perseverancia. Los demás lo tomaron como una broma, pero ese túnel de 2000 bloques se volvió legendario. Una cicatriz subterránea en el mapa, que demostraba hasta dónde podía llegar la obsesión de un jugador. Ricky Papi. Ricky era un jugador silencioso, siempre trabajando en las sombras. Nunca se metía en peleas, ni en política, ni en guerras. Su nombre aparecía en el chat solo para avisar: voy al netero, encontré diamantes. Para muchos, Ricky Papi fue el verdadero observador de Magios, el que lo vio todo, pero nunca intervino. La casa de Mati. Entre todas las casas del primer servidor, la de Mati fue una de las más detestadas. Era una casa de Netherrack que construyó frente a la mansión de Agus. Era horrible de ver y pronto los jugadores se unieron para borrarla de la faz de la tierra. Nivel 2, los conflictos y rivalidades. El mundo corrupto. Antes de los servidores oficiales, el mundo de los magios existía solo mientras Agus estuviera conectado, porque él era el anfitrión. El problema: Agus nunca coincidía en horarios con los demás, y el mundo vivía apagado. Cansados de esperar, Rafa y el resto lo convencieron de pasar el mundo por Mediafire para que otro lo hosteara. Agus aceptó y ahí todo se arruinó.
Nadie sabe qué tocó, qué borró, qué comprimió mal. Lo único seguro es que el archivo subido estaba completamente dañado, imposible de abrir, y todo el progreso del primer mundo se perdió para siempre. Ese momento quedó recordado como el mundo corrupto, el día en que una simple transferencia destruyó el origen de toda la historia de los magios. El robo del pico de Emilio. En uno de los conflictos más pequeños pero más famosos, Emilio denunció el robo de su pico de diamante con eficiencia 1, una herramienta modesta pero que él consideraba invaluable. Agus aceptó llevar el caso a juicio, aunque nunca se encontró al culpable ni se supo qué pasó realmente con el pico. ¿Qué fui? ¿Hay algo acá? Denuncia Emilio Manente. Original, dice, boludo. A ver. Denuncio el robo de mi pico de diamante con eficiencia 1. Fue denunciado. Pobre, boludo. Estaba en mi casa, en la pared de mi cuarto, en un cuadro, junto a una espada arriba de Ay, mis Dios, camas. qué hijo Exijo de mi pico de diamante con eficiencia 1 y 2 stacks de hierro. No, boludo, esto es oro puro, boludo. Los chinos que secuestraron a Lauti en el mundo de fantasía medieval, Lauti desapareció durante una misión. Dijo que había sido capturado por chinos en una estructura misteriosa. Algunos dicen que era un bug, otros creen que realmente existían esos aldeanos chinos en el juego. Hasta hoy, el misterio sigue abierto. Ahí, amigo, tienen exhibido a la... Por favor, ayúdenme. Me dijeron que viniera a dar No, comida. ¿cómo lo atraparon? Alicio, vení, boludo. Voten a Emilio Manente. Durante su campaña para gobernador, Emilio llevó la propaganda política a un nivel jamás visto en los magios. Empapeló absolutamente todo el servidor con carteles que decían voten a Emilio Manente. No importaba dónde fueras, cuevas, minas, montañas, túneles. Su campaña fue tan exagerada como inolvidable, convirtiéndose en un símbolo del marketing más absurdo en la historia electoral de los magios. No sé, esto en el juego, estaba re piola hacer así los casos, boludo, con los Sí, carteles sí, acá, está bueno. propias conclusiones. Voten a boludo. Mirá, vení, boludo. Voten a Emilio Manente gobernador. Acá hay más carteles, mirá, hay Voten a carteles. Emilio Gobernador. Ah, está por todos lados. Voten a Emilio Gobernador. Es como. Ah, tienen agua. Qué mierda. Bueno, no era muy difícil escaparse acá. Votar. Está en la cárcel. Estaba el hijo de puta. Maxi gobernador. Tras ganar las primeras elecciones de la historia de los magios, Maxi fue recibido con una celebración digna de un héroe nacional. Rafa, dueño del banco, le entregó las llaves de las bóvedas, donde se guardaban todos los impuestos, los diamantes y los bloques que el banco almacenaba de las fábricas. El problema vino después. En su primer día, Maxi usó dinero del banco para contratar a Alessio con el fin de construir una calle. Un gasto razonable si no fuera porque esa fue la única obra pública de todo su mandato. A partir de ahí, Maxi se encerró en su despacho y pasó días enteros contando los diamantes del banco, como si fuera un dragón aferrado a su tesoro. No hizo leyes, no organizó nada, no lideró ningún proyecto. Simplemente se dedicó a mirar brillar las riquezas del Estado. Su gobierno quedó marcado como la administración más improductiva, pero también una de las más recordadas. La reelección de Maxi. A pesar de no haber hecho absolutamente nada en su primer mandato, Rafa decidió adelantar las elecciones con la esperanza de cambiar el rumbo del servidor. Los candidatos esta vez eran Maxi y Alessio. Pero Alessio no apareció el día de las votaciones. Resultado: Maxi fue reelegido automáticamente. En su segundo mandato, lejos de aprender de sus errores, Maxi creó una ley aún más polémica que su propia gestión. El gobernador, al dejar el cargo, podía quedarse con el 30% del banco y del Estado. Rafa, completamente harto del abuso de poder y del saqueo institucional disfrazado de política, lo echó del gobierno y decidió manejar el banco y el Estado él solo. Así terminó la era del Maxi gobernador reelegido, uno de los capítulos más absurdos y corruptos de los magios. Los 5 días en el Nether, en una época en la que el Nether aún era un solo bioma infernal, sin bastiones ni Owlins, Emilio, Maxi, Rafa y Agus quedaron atrapados durante una expedición fallida. Sin comida ni recursos, sobrevivieron durante 5 días alimentándose únicamente de sopas de hongos rojos y marrones que crecían entre la lava.
Se protegían en cuevas improvisadas, esperando no morir quemados o de hambre. Esa odisea, conocida como la Travesía del Nether Viejo, marcó una de las primeras grandes gestas de resistencia en la historia de los magios, demostrando que incluso en el infierno, podían sobrevivir juntos aunque fuera por poco. El robo de los diamantes. Durante uno de los primeros mundos, Rafa solía probar comandos porque era el administrador del servidor. En medio de esos experimentos, no se dio cuenta de que había dejado activada una opción fatal. Cualquier jugador podía cambiarse a creativo sin restricciones. Un día, Rafa, Agus y Maxi, todos full hierro, humildes y honestos, estaban charlando cerca del banco cuando apareció Emilio full diamante, montado en su caballo Ferrari, brillando como si fuera un rey. Cuando le preguntaron de dónde había sacado todo eso, Emilio soltó la excusa más descarada de la historia: me lo tiró un zombie. Nadie le creyó. Semanas después, Rafa y Maxi hicieron un allanamiento a la granja de papas de Emilio buscando pruebas, pero no encontraron nada. Lo increíble vino meses después, cuando el servidor ya había terminado. Emilio confesó que tenía todos los diamantes escondidos en una cueva justo al lado de su granja de papas, obtenidos gracias al comando de creativo que Rafa había dejado habilitado por error. El misterio se resolvió tarde, pero quedó como una de las estafas más grandes jamás cometidas en los magios. El laboratorio. Durante el primer mandato de Maxi, cuando prácticamente no hizo nada como gobernador, Rafa decidió dedicarse a otro tipo de emprendimiento. Le propuso a Emilio crear un laboratorio ilegal de pociones para vender sus productos a Alessio y a cualquier jugador dispuesto a pagar por mejoras rápidas. Emilio aceptó sin pensarlo dos veces. En lo profundo de una montaña construyeron un laboratorio completo. Estanterías, hornos, ingredientes, verrugas del Nether, frascos, calderos, todo listo para una operación clandestina. Su negocio duró un tiempo sin sospechas, funcionando como un verdadero cartel farmacéutico de baja escala, hasta que ambos se cansaron del mundo y el laboratorio quedó abandonado. ¿Qué dice? No escribir nombres de nadie. Claro, porque esto era ilegal, no podíamos. Estábamos roleando re No hablar bien. por chat, sino por carteles, no modificar los precios de pociones, no hablar con nadie sobre este laboratorio, no decir nombre de cliente. Emergencia, sacate la armadura. Ah, la poción de invisibilidad. La pérdida de Ferrari 1, Ferrari fue el caballo más querido de Emilio, su compañero en cada travesía y uno de los íconos más recordados del tercer mundo. Pero su destino fue trágico. Una explosión de Creeper terminó con su vida, dejando a Emilio devastado. Sin poder superarlo, decidió crear a Ferrari 2, un nuevo caballo que heredó el nombre y el espíritu del original. Ah, el cementerio. Mira, acá hay tumbas. Mira Ferrari, boludo. Ferrari. Ferrari, boludo. Y este El lado lore está. de Ferrari también es buenísimo. Agustín Bauer. 2020, amigo, mirá. Nivel 3: el auge y la corrupción. La batalla del Coliseo. Gracias a la bendición del dios Perón, los jugadores construyeron un coliseo donde podían medir fuerzas y dejar su orgullo en la arena. Agus, invicto durante varias peleas, se había convertido en una leyenda viviente del PvP. Eso fue suficiente para despertar algo en Rafa. Orgullo, ira, o tal vez pura necesidad de demostrar que él también podía ser el elegido. Rafa lo retó sin dudar. La batalla comenzó y Rafa duró menos de 30 segundos. Lo sensato habría sido aceptar la derrota. Pero Rafa decidió convertirlo en un asunto personal. Volvió a entrar a la arena una y otra vez, respawneando más de 8 veces, insistiendo como si el destino dependiera de ello. Con cada intento, Agus se reía más hasta que la insistencia de Rafa empezó a hacer efecto. Le rompió la armadura, le gastó la espada y lo fue desgastando golpe a golpe. Finalmente, tras una cantidad absurda de intentos, Rafa logró vencerlo y se declaró ganador histórico. No fue una victoria limpia. No fue una victoria elegante. Pero fue una victoria. Y en los magios, eso era más que suficiente para pasar a ser leyenda. La tinta de Agus. Agus tenía una misión simple: conseguir tinta para teñir los collares de sus lobos. Pero lo que empezó como una tarea menor terminó convirtiéndose en uno de los episodios más absurdamente destructivos de la historia de los magios. Agus recorrió ríos, lagos y océanos enteros, exterminando calamares sin descanso. Era una masacre sistemática e implacable. Veía un calamar y lo eliminaba. Veía dos, y desaparecían en segundos. Se volvió una costumbre, casi un reflejo.
Y el servidor lo sintió. Con el tiempo, algo quedó claro. Los calamares dejaron de aparecer. Simplemente se extinguieron. Nunca más volvió a generarse uno en todo el servidor, como si la naturaleza misma hubiera renunciado a repoblarlos por miedo a Agus. Desde entonces, las leyendas dicen que si ves un lobo con collar negro, estás presenciando el último rastro de una tragedia ecológica sin precedentes. Los gritos de Rafa, en el mundo donde instalaron los addons de terror, Rafa quedó inmortalizado como la víctima favorita de todos los monstruos. Cada criatura del mod parecía tener un radar exclusivo para él. Lo perseguían, lo acorralaban y lo saltaban de forma completamente injusta. Sus gritos se volvieron legendarios. Desde chillidos agudos dignos de película de terror hasta insultos atropellados imposibles de transcribir. Los sustos de Rafa marcaron algunos de los momentos más icónicos del servidor y, hasta hoy, nadie se olvida de cómo cada noche de juego terminaba en risas gracias a sus reacciones exageradas. Sabemos que ya han descubierto y derrotado al menos... ¡Ay! ¿Suena? ¿Qué suena? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Pero qué pasó? No. No, basta. Y la bancaré fue... ¡Ay, hijo de puta! Luna de sangre. De todos los addons caóticos que Agus agregó al servidor de terror, la luna de sangre fue, sin duda, el más insoportable. Cada vez que aparecía, aproximadamente cada 20 minutos de juego, el mundo se convertía en un infierno. Mobs chetados aparecían en cantidades absurdas, meteoritos caían del cielo destruyendo casas y biomas, y la supervivencia se volvía prácticamente imposible. Las primeras semanas del servidor fueron un sufrimiento constante. La luna de sangre se volvió el símbolo perfecto del caos que Agus desataba cada vez que tenía acceso a los mobs. Max y San Martín. En uno de los mundos más caóticos, Rafa intentó imponer un sistema estricto de parcelas donde todos debían vivir juntos y organizados. Pero Maxi, fiel a su espíritu rebelde, se negó públicamente. Sin pensarlo dos veces, escribió en el chat la frase histórica: "Declaro mi independencia". Desde ese momento quedó bautizado como Maxi San Martín, iniciando su propio éxodo imaginario hacia una vida lejos de las reglas estrictas. La tensión entre aliados comenzó a crecer, y aunque la rebelión parecía más simbólica que real, marcó el inicio de una cadena de incidentes que terminarían destruyendo el mundo entero. Rafa y los ítems escondidos. Tras la declaración de independencia de Maxi, Agus y Emilio decidieron unirse a él para mudarse lejos de la zona central. Rafa, enfurecido por lo que consideraba una traición, tomó una decisión drástica. Confiscó todas las pertenencias de los tres. Pero no solo eso, las escondió en una montaña remota, sin dejar pistas ni intenciones de devolverlas. Durante horas, Maxi, Agus y Emilio buscaron sus cosas desesperadamente, recorriendo bosques, cavernas y montañas sin éxito. Rafa nunca reveló el paradero de los ítems, alimentando una de las historias más icónicas y misteriosas de los magios. La vaca Lola. Como si el mundo no estuviera ya al borde del colapso, un incidente terminó de quebrar a los jugadores. En medio de discusiones, tensiones y una serie de peleas confusas entre Agus y Emilio, ocurrió una tragedia accidental. Murió Lola, la vaca más querida del servidor. Su muerte, totalmente inesperada y en medio del caos político, fue vista como un símbolo de que todo se estaba desmoronando. A partir de ese momento, el servidor quedó emocionalmente condenado. El juicio de Rafa. Tras la primera elección en la que Maxi fue elegido gobernador, se descubrió algo que detonó el primer juicio serio, y también el más polémico, de toda la historia de los magios. Rafa tenía secuestrado a Loro Adolf en una habitación oculta dentro del mismísimo banco. La indignación fue inmediata. Maxi exigió justicia. Y así nació el primer juicio formal del servidor. El juez fue Agus, lo que ya levantó sospechas desde el inicio. Aún así, se llevó a cabo el proceso. Se presentaron las pruebas, se señaló a Rafa como culpable del secuestro, y todos esperaban una pena ejemplar excepto que no fue así. El veredicto final. Rafa solamente debía pagar 35 lingotes de hierro. La sentencia fue tan ridículamente baja que todos sospecharon de corrupción.
Y para empeorar la situación, también existía la teoría de que Rafa pagó la multa con dinero del banco, es decir, con plata de los impuestos. La traición del Nether. La traición del Nether fue, sin discusión, uno de los hechos más épicos, caóticos y humillantes de toda la historia de los magios. Todo comenzó durante una expedición aparentemente tranquila en el Nether, cuando Agus, sin previo aviso y sin ningún motivo claro, traicionó a Maxi en el momento más inesperado. Ese acto desató un conflicto que se expandió como pólvora por todo el servidor. Maxi, furioso, dinamitó la casa de Agus, y Agus respondió destruyendo por completo el inmenso almacén de Maxi. El mundo entero entró en estado de guerra. Desesperados, Rafa y Maxi llamaron a Emilio, pidiéndole ayuda para derrotar a Agus de una vez por todas. Y acá viene la parte trágicamente absurda. Para prepararlo, Rafa y Maxi gastaron absolutamente todos sus diamantes en fabricar una armadura completa para Emilio. Era su última esperanza. Todo lo que habían acumulado durante el mundo entero fue invertido en convertir a Emi en un héroe. Pero al llegar el combate, Emilio, full diamante, equipado con lo mejor disponible, fue derrotado por Agus, que apenas llevaba una armadura de hierro. La derrota fue tan humillante que Emilio, sin dudarlo ni un segundo, se cambió de bando y se unió a Agus, vendiéndose al mejor postor con una facilidad preocupante. La guerra finalizó con un enfrentamiento simbólico, Maxi y Rafa contra Emilio y Agus. Durante la batalla, Agus usó pociones de invisibilidad, Rafa perdió la paciencia, activó el modo creativo para intentar matarlo desde el cielo y Agus sobrevivió varios water drops consecutivos, hasta que finalmente cayó. El mundo terminó ese mismo día, con todos enfurecidos y con la sensación de que la traición del Nether había sido demasiado incluso para los magios. El almacén de Maxi. El conflicto del Nether dejó cicatrices profundas, pero ninguna tan visible como la destrucción del legendario almacén de Maxi. Aquella estructura enorme, cuidadosamente organizada, con cofres llenos de recursos clasificados al milímetro, se convirtió en el blanco principal de la furia de Agus. Cuando la traición estalló, Agus no solo buscó venganza, buscó causar el mayor daño emocional posible. En cuestión de segundos, el almacén, uno de los orgullos más grandes de Maxi, quedó reducido a un cráter humeante. Explosiones, fuego y cofres volando por los aires marcaron el fin de un símbolo del progreso del servidor. ¿Te acordás en dónde fue que lo empujaste? Acá. Ah, acá lo empujaste. No estaba acá, no me acuerdo, que le pasé a pegar una piña con un palo encima, con un palo de madera. Y claro, acá no hay chance, mira, te caí ya. Sí, acá es. No, boludo. Era ¿Qué dice? el que me robe algo de acá rompo la cabeza. Y bueno, explotó, digamos. No, boludo. No. Qué hecho Berry. Mira que hay un cofre, boludo. Este era esto quedó así, este era el cofre más importante que no me encontré. No, boludo. La desaparición de Emilio. Tras la guerra contra los chilenos, Emilio ya no era el mismo. Había visto morir compañeros, perder bases y destruir todo por lo que había luchado. Una noche simplemente se desconectó y nunca volvió. Algunos dicen que dejó mensajes extraños en cofres, otros aseguran que lo vieron vagar solo en otro servidor. Su desaparición se convirtió en un mito, el jugador que lo dio todo por la victoria, pero que no pudo soportar el peso de la guerra. En los registros, su nombre quedó grabado junto a una sola palabra: desconectado. Ya pasamos por el nivel 1, donde vimos simples curiosidades y anécdotas inocentes. Luego avanzamos al nivel 2, donde comenzaron a aparecer las primeras manchas, robos, engaños y los conflictos que rompieron la paz. En el nivel 3 conocimos las consecuencias reales de las guerras, las traiciones y los actos que cambiaron para siempre la historia de los magios. Y ahora entramos al nivel 4, donde nos esperan los hechos más turbios del servidor y guerras incluso más sucias que todo lo anterior. El dios Perón. Así nació el dios Perón, una deidad improvisada creada por los magios para pedir favores, llorar desgracias y confesar pecados sin sentido. Lo que empezó como una broma terminó convirtiéndose en una parte esencial del folclore del servidor. Con el tiempo, la leyenda creció. Se decía que el dios Perón realmente concedía deseos, pero solo los más inútiles, absurdos o emocionalmente cuestionables. Sin embargo, también participó en hechos importantes. Según los jugadores, Perón bendijo la construcción del Coliseo y del Hipódromo, dándoles fuerza divina para terminar obras que de otra forma nunca se hubieran completado.
Y entre los rituales al tótem se registraron algunos de los pedidos más extraños y memorables. El Dios Perón tal vez cumpla tus deseos. Dios Perón, me gusta Emilio, pero no sé si él me ama. Ayuda. Dios Perón, dame fuerza para ganar las elecciones. Diosito, engañé a Rafa con Fede. Perdóname mi pecado. Dios Perón, perdí la virginidad con un cerdo. Pido tu perdón. Los impuestos del banco. En el servidor donde Rafa administraba el banco y el estado, los impuestos se volvieron una verdadera pesadilla para todos los jugadores. Había un impuesto por absolutamente todo. Por construir, por comerciar, por tener animales, por ausentarse unos días, incluso por no jugar lo suficiente. El más afectado de todos fue Agus. Cada vez que abría su buzón encontraba nuevas cartas del banco acusándolo de incumplir normas, que sus cultivos no estaban en regla, que su panadería no respetaba las medidas, que debía pagar multas por actividad irregular. La situación llegó a tal extremo que su panadería terminó clausurada oficialmente por el estado de Rafa. Para muchos jugadores, esa época quedó marcada como la era del imperio fiscal de Rafa, donde no pagar un impuesto parecía un crimen peor que dinamitar una casa. Aviso, usted tiene una granja de más de 4 animales. Eso ya se considera fábrica o granja. No, qué Será terrible demandado. comunismo. Nombre, Agustín Baur. Panadero. En problemas con el Estado por su tienda. Qué hijo de puta, me quería embarcar toda la panadería, el gordo, boludo. El Gast Juancho de Maxi, durante una de sus expediciones por el Nether, Maxi logró algo que pocos creían posible: domar a un Gast, al que llamó con cariño Juancho. Aquel ser flotante y chillón se convirtió en el transporte oficial de Maxi, Alessio y Rafa en sus viajes entre dimensiones, pero todo acabó de forma trágica y absurda. En medio de una broma, Alessio golpeó a Rafa, y este, intentando vengarse, le disparó una flecha que rebotó en el escudo de Alessio y fue directo hacia Juancho. El Gast explotó en 1000 pedazos frente a sus ojos. El silencio posterior fue tan grande como la furia de Maxi, que juró nunca volver a confiar en Rafa. Salí, Alicia. ¿Estoy manejando yo? Sí, salí. Uy, Yo lo reponía. Dale, súbanse. ¡No! ¡Lo mataste! ¿Quién lo mató? ¿Quién lo El mató? Rafa, el Rafa. Rompeanos y Leonard. Rompeanos y Leonard no eran simples caballos, sino símbolos vivientes del absurdo y la tragedia en el mundo de los magios. Rompeanos, fiel corcel de la UTI, era conocido por su fuerza y su espíritu indomable. Leonard, el caballo de Rafa, por su elegancia y su lealtad inquebrantable. Durante una de las misiones en el mundo de fantasía medieval, ocurrió lo impensado. Rompeanos y Leonard se aparearon, dando lugar al nacimiento de un pequeño potrillo que murió al instante. Aquella escena marcó a todos los presentes. Desde entonces, Leonard cargó no solo con la culpa, sino también con un nuevo nombre: Leonard el Desgarrado. Ya fue. No, amigo, ¿por qué hiciste que cojan los caballos? Amigo, Leonardo y Rompeano. Amigo, no, hijo Rompeano de le puta, rompieron a hiciste que Leonardo. tu caballo era el mío. No, Leona. No. ¡No! hijo de ¡Lo mató puta. encima! Qué rompeanos de mierda, se cogió a mi caballo, boludo. El Wither liberado por venganza. Rafa, cegado por la furia y la desconfianza, creyó que la UTI había sido el responsable de la desaparición de sus aldeanos más valiosos. En un arranque de ira, preparó un ritual oscuro y desató un Wither justo en el corazón de la casa de la UTI, marcando el comienzo de una de las venganzas más devastadoras del servidor. El tiempo pasó, y cuando el mundo ya agonizaba, los jugadores decidieron reunirse una última vez. Allí, frente al mismo Wither que había nacido del odio y la confusión, lucharon juntos para derrotarlo. Fue el fin de una era y el cierre de un ciclo de venganzas que había consumido a los magios durante años. La fábrica de materiales era el corazón del progreso. Pero pronto se convirtió en símbolo de desigualdad, ya que los que trabajaban obligadamente en ella no podían acceder a los materiales porque iban destinados al Estado. Con el tiempo, quedó olvidada, sus cofres vacíos y su maquinaria detenida. El eterno sufrimiento de Adolf. Adolf, el loro azul de Maxi, fue más que una mascota.
Fue su compañero inseparable desde la selva, un símbolo de amistad y lealtad. Pero tras su trágica muerte a manos de Rafa, nació una leyenda oscura. Se dice que en cada nuevo mundo al que los magios viajan, Maxi logra volver a encontrar y domesticar a un nuevo loro llamado Adolf solo para verlo morir de forma cruel e inevitable. Como si el destino se empeñara en separarlos una y otra vez. Así nació el mito del eterno sufrimiento de Adolf, una maldición que recuerda que ni siquiera el cariño puede escapar a las leyes del caos que gobiernan. Amigo, a que no sabes qué encontré. ¿Qué encontraste? Al maldito Adolf. Mi primer amigo en el Minecraft boludo. Alto capo, boludo. ¡No! No, la puta madre. Era mi amigo, boludo, y yo lo maté. ¿Por qué lo mataste, boludo? No, me siento re mal. Estaba tratando de construir una pelotudera acá en la base del auto y el loro pelotudo se cruzó y le metió un picazo y se re murió. Por fin llegamos al nivel 5, el tramo donde se concentran los acontecimientos más importantes de la historia de los servidores de magios. Aquí aparecen las guerras que dividieron amistades, los eventos que definieron eras completas y los momentos que cambiaron para siempre la memoria del grupo. La primera gran guerra. Durante la pandemia nació un servidor nuevo donde, con todos los magios jugando a diario, se formaron 3 grandes grupos. Rafa, Lucas, Tommy y Marcos se fueron lejos del spawn y progresaron rápido gracias a las granjas de Rafa. Maxi, Emilio y Agus se asentaron en las montañas nevadas. Tiago y Alessio eligieron un bosque y cada tanto visitaban a Santi. Todo estaba estable hasta que, experimentando con portales, Lucas conectó accidentalmente la base de su grupo con la de Tiago y Alessio. Esa misma noche, mientras Rafa y Lucas estaban desconectados, Marcos jugaba solo y un rato después Tiago apareció furioso en WhatsApp diciendo que alguien le había robado. Al entrar al Nether encontró a Marcos cruzando uno de los puentes y, junto con Alessio, lo mató. Marcos avisó a Rafa que era inocente y que lo culparon sin pruebas, lo que encendió la tensión. Rafa y Lucas pidieron ayuda a Emilio, Agus y Maxi, pero Agus no podía conectarse y Maxi murió múltiples veces intentando llegar, perdiendo todas sus cosas. El pequeño equipo que logró reunirse fue Rafa, Lucas y Emilio, quienes persiguieron a Tiago y Alessio hasta la casa de Santi. En el primer enfrentamiento perdieron todas las peleas, ya sin su mejor jugador y muy debilitados. La frustración llevó a Rafa, en medio del caos, a improvisar un mechero y prender fuego la casa de Santi mientras la batalla seguía dentro. Hasta hoy no hay un ganador claro. La casa de Santi quedó destruida, pero el equipo defensor ganó cada combate. Tras el incendio todos se desconectaron y el mundo terminó ahí, cerrando la primera gran guerra de magios sin resolución definitiva y dejando un conflicto marcado por errores, mala suerte y decisiones impulsivas. Los audios de la Gran Guerra. Justo antes de la batalla final en la casa de Santi, se enviaron varios audios al grupo de WhatsApp del servidor. Esos mensajes capturaron el peso del ambiente, la tensión que recorría al grupo y la sensación de que algo irreversible estaba por ocurrir. Audio número 1. Quiero que me escuchen una cosa los ladrones hijos de una gran puta que robaron en mi casa. Los voy a hacer cagar. ¿Será mejor que me aparezcan y me devuelvan el cofre con toda la madera y toda la piedra que tenía picada? Porque los voy a hacer mierda. Audio número 2. Yo elegí jugar pasivamente. Tranquilo, no jodí a nadie. Será mejor que nos devuelvan las cosas porque se va a armar una que no se armó nunca. Y la gente que está acá en el grupo, algunos lo saben. Audio número 3. Yo ya te voy avisando, Rafa, que cuando yo ya esté full chetado en Elite y con TNT les voy a ir a explotar la casa, boludo. Me chupa un huevo. El campo de aldeanos de Rafa en el Nether. Rafa, obsesionado con la eficiencia y el comercio, llevó su ambición al extremo. Trasladó aldeanos al Nether para crear un campo de reproducción masiva. En pequeños habitáculos de piedra y hierro, los aldeanos vivían hacinados, multiplicándose sin descanso hasta que Rafa los devolvía al Overworld para convertirlos en libreros. Pero una vez, un simple error cambió todo. Rafa rompió el bloque equivocado, y cientos de aldeanos escaparon hacia los túneles del Nether.
Desde entonces, se dice que si uno viaja lo bastante lejos, puede encontrarse con aldeanos perdidos en las coordenadas más profundas, vagando entre la lava y los pasillos infinitos, recordando el día en que fueron liberados por accidente. El tridente de Codex. Durante las guerras contra los chilenos, un conflicto que más adelante tendrá su propio lugar en el iceberg, ocurrió uno de los momentos más impactantes de toda la historia de Magios. Todo sucedió en los pasillos ultra estrechos del Nether, túneles construidos por Rafa para viajar largas distancias. Maxi, Emilio, Agus, Lucas y Rafa avanzaban en fila hacia la base enemiga para vengarse sin saber que, al mismo tiempo, los chilenos venían en fila por el mismo pasillo con la misma idea. Los dos grupos se encontraron cara a cara en un pasillo tan angosto que apenas entraban 2 jugadores. Los chilenos eran 5, liderados por Codex. Los magios tenían adelante a su mejor jugador en PvP, Agus. El choque fue instantáneo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Codex lanzó su tridente que hacía más de 1000 de daño directamente al pecho de Agus. Efectivamente, los chilenos estaban totalmente chetados debido a hacks. Lo que pasó después quedó grabado como uno de los momentos más brutales del servidor. Agus explotó en 1000 pedazos antes siquiera de poder mover el mouse. El tridente estaba tan modificado que ni el tótem de la inmortalidad pudo salvarlo. El mejor jugador cayó en menos de 5 segundos, dejando al resto del equipo en un estado de shock total. El pasillo se convirtió en una escena de desesperación, gritos en llamada, confusión absoluta y la sensación de que la batalla estaba perdida incluso antes de empezar. Ese lanzamiento de tridente sigue siendo recordado como uno de los kills más injustos, rápidos y devastadores de Magios. La venganza de Magios. Todo comenzó en un servidor tranquilo, donde los magios, que vivían todos juntos en una única base, cometieron el error histórico de invitar a un grupo de 6 jugadores chilenos. Al principio parecía una buena idea hasta que ocurrió lo peor. Mientras Lucas y Marcos estaban en la base, los chilenos los raidearon sin ningún aviso. Lucas relató que uno de ellos, llamado Shadow, estaba tan chetado que parecía casi invencible, estaban usando trucos para obtener ítems del creativo. Aún así, Rafa reunió a todos los magios y lanzó un mensaje claro. Vamos a vengarnos. Así comenzó la ofensiva. En ese momento se produjo el legendario episodio del tridente de Codex, donde en los pasillos del Nether los magios y los chilenos chocaron cara a cara. No todos los chilenos tenían acceso a trucos, lo que permitió a los magios forzar una retirada enemiga. Rafa aprovechó ese momento para ejecutar un comando /clear a los chilenos, y varios se desconectaron de inmediato para evitar perder su inventario ilegal. Horas después, los magios localizaron la base chilena y la destruyeron por completo, dejando solo ruinas. Finalmente, Rafa tomó la decisión definitiva: banear permanentemente a todos los chilenos del servidor, poniendo fin a la guerra más desequilibrada y absurda que jamás habían vivido los magios. La semilla original. La semilla del primer mundo fue el punto de partida de toda la historia de los magios. El origen de cada guerra, cada traición, cada meme, cada victoria inesperada y cada casa absurda que se construyó en esos primeros días. Pero esa semilla nunca podrá volver a ser encontrada. Cuando Agus intentó pasar el mundo por un archivo, terminó dañándolo para siempre, dejándolo completamente inutilizable. Con él, también desapareció la semilla que dio inicio a todo. Nadie sabe cómo era el terreno exacto, qué biomas rodeaban el spawn o dónde estaban las primeras bases. Pocas imágenes sobrevivieron, ningún recuerdo es lo suficientemente claro, y cada jugador jura haber recordado un mapa distinto. Y dentro de la infinita aleatoriedad de Minecraft, queda la duda de qué habría sido de todo si aquella semilla no hubiese sido esa. Quizá nada de lo que ocurrió después habría tenido lugar. El peor jugador. Determinar quién fue el peor jugador en la historia de Magios es casi imposible. Cada mundo tuvo sus villanos momentáneos, sus traiciones impulsivas y sus protagonistas de caos. Todos, en algún momento, hicieron algo dudoso, injusto o directamente imperdonable. Sin embargo, cuando se revisa la historia completa y se comparan los actos más graves, empieza a aparecer un patrón inquietante. Hay un nombre que se repite demasiado seguido. Y es entonces cuando el relato da un giro. Porque, aunque cueste admitirlo, aunque parezca exageración o chiste interno, el título del jugador más bastardo de toda la historia de Magios recae sobre una sola persona: Rafa.
Nadie acumuló un historial tan extenso de abusos de poder, crímenes sin sentido, corrupción abierta y agresiones directas hacia prácticamente todos los jugadores del servidor. Su legado está marcado por decisiones extremas, venganzas desmedidas y un nivel de maldad que roza lo caricaturesco. Rafa hostigó a todos con impuestos imposibles, abusó del creativo cuando perdió una guerra, secuestró y asesinó mascotas, manipuló el sistema judicial, escondió laboratorios ilegales y llevó a cabo actos tan violentos como devastadores. Su influencia negativa atravesó servidores distintos, épocas distintas y conflictos completamente separados, como si su rol de villano fuera una constante inevitable en la historia de Magios. Aquí les dejo una lista de crímenes de este bastardo. Impuestos abusivos y sistemáticos sobre todos los jugadores, clausura de la panadería de Agus, hostigamiento mediante cartas de infracción. Uso de creativo para intentar matar a Agus tras perder la guerra, secuestro del loro Adolf de Maxi, asesinato del loro Adolf, encubrimiento de su laboratorio ilegal, asesinato de Juancho, muerte intencional de la UTI, masacre de todos los lobos de la UTI, colocación de un UITER dentro de la casa de la UTI, campo de aldeanos en condiciones inhumanas en el Nether, explotación masiva de aldeanos, comercio ilegal de aldeanos esclavizados, extorsión para obtener materiales, manipulación del sistema económico del servidor, robo selectivo en cofres comunitarios, impedir la construcción de casas sin permiso previo, incendios provocados en propiedades ajenas, alteración de juicios con pruebas falsas, abuso del rol de líder para beneficio propio, amenazar con expulsión para obtener favores, mentir en informes del banco para justificar impuestos, perseguir a jugadores que querían independizarse, obstaculizar proyectos de otros por simple capricho. El final del iceberg. Así terminamos de descender por el iceberg de los magios. Lo que comenzó como un grupo de amigos jugando Minecraft, se transformó en una saga de traiciones, construcciones imposibles, juicios improvisados y tragedias pixeladas que con el tiempo se volvieron leyenda. Cada mundo fue un reflejo de su momento. Desde la inocencia del primero, hasta la guerra, el caos y los símbolos que hoy solo sobreviven en recuerdos, carpetas perdidas y frases que aún se repiten en broma. Adolf, Lola, Ferrari, Rompeanos, Leonard, todos dejaron su marca, igual que Rafa, Agus, Maxi, Emi, Alessio, Lauti, Santi, Ricky, Tiago, Lucas y tantos otros que pasaron por esta historia. Algunos mundos se corrompieron, otros ardieron, y unos pocos siguen vivos aunque nadie sabe por cuánto tiempo más, porque en el fondo, cada nuevo servidor de los magios no es más que un intento de volver a empezar, de reconstruir lo que ya se perdió, y quizás solo quizás reencontrarse con la semilla original.